bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a enseñar una receta hermosa. Son estos brownies de jengibre, unos brownies únicos y muy navideños que les van a fascinar. Les apuesto que nunca han probado un brownie así de rico, tan sutil los sabores, súper navideños. De verdad es una combinación deliciosa. Y antes de empezar, no dejen de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna receta de esta temporada navideña. Vamos a comenzar ya con este video. Vamos a iniciar con la preparación de estos deliciosos y muy navideños brownies. Para estos brownies voy a estar utilizando estos moldes de silicón. La verdad yo no soy muy de molde de silicón, espero que todo salga bien. Voy a estar utilizando estos y estos también en forma de copo de nieve y están ligeramente engrasados. Así ya los preparé y vamos a iniciar entonces ya con esta receta. Voy a iniciar mezclando varios ingredientes. Voy a iniciar agregando aquí mantequilla fundida, que no esté muy caliente. Esta está ya tibiecita. ¿Y por qué les digo que no esté muy caliente? Porque como vamos a agregar aquí los huevos, no quiero que se vayan a cocinar. Voy a agregar también azúcar y voy a mezclar, a disolver un poquito. Y ahora voy a empezar a agregar los huevos. Recuerden que es bien importante siempre cascar aparte y agregar el huevo de uno en uno para asegurarnos que no viene en mal estado, que no se fue alguna cascarita. Dos, y vamos a agregar el tercero de una vez. Y voy a integrar muy bien esta mezcla porque lo que quiero es que esté una mezcla uniforme. Y vamos a agregar también una cucharadita de vainilla. Y vamos a mezclar hasta integrar todo muy bien. Les tiene que quedar algo así, súper uniforme la mezcla. Que el azúcar sientan que también se disolvió con ayuda del huevo y de la mantequilla, y algo así les va a quedar. Lo vamos a reservar. Y aquí en este bowl voy a empezar a agregar los secos, que voy a agregar harina, un poco de azúcar glass, cocoa, jengibre, canela, nuez moscada y por último sal. Estos son los ingredientes secos. Voy a mezclar, voy a integrarlos, que se reparta súper bien el chocolate, la cocoa, las especias también, que se repartan súper bien. Si a ustedes no les gusta mucho el sabor a jengibre o lo quieren un poco sutil, pueden agregar menos cantidad de la que yo estoy agregando. Y una vez que tenemos la mezcla lista, voy a agregar aquí mis ingredientes líquidos y voy a mezclar todo súper bien hasta integrar. Siempre vamos del centro hacia los lados, que poco a poco se vaya integrando lo seco. Y una vez que la tenemos lista, así nos queda la mezcla. Miren, una consistencia espesona, no demasiado dura, pero sí está espesa, tampoco está líquida. Es bien importante aquí dos cosas: la mantequilla y los huevos a temperatura ambiente. Si ustedes ponen frío el huevo y caliente la mantequilla, se va a secar más su masa. Entonces, para que les quede esta consistencia es importante tener todo a temperatura ambiente. Y ahorita no tardaron mucho en empezar a rellenar los moldes, que ya voy a empezar a preparar todo. Ya tengo aquí mis moldes listos y con ayuda de un cookie scoop voy a empezar a rellenar mis moldes. Siempre el cookie scoop nos ayuda a controlar mucho más las porciones y a rellenar de una manera más limpia.
Ahorita voy a tener que dar unos golpecitos para que mi mezcla se esparza, porque se está quedando en el centro. Y aquí en este caso, en este molde de monito, sí necesito que se reparta muy bien. Voy a dar un golpecito así para que se asiente muy bien mi masa. Y si hace falta en alguno que vea que quedó bajito, pongo un poquito más. Y ahora me voy a ir rellenando estos. Y una vez que tenemos ya nuestros moldes listos, los vamos a llevar al horno. Van a durar ahí aproximadamente entre 18, 22 minutos aproximadamente, hasta que veamos que ya están listos. Vámonos ya para el horno. Ya salieron los brownies del horno, tienen como 5 minutos. Y me voy a asegurar un poquito, así como abriendo el molde, asegurándome que estén despegados del molde los brownies. Entonces vamos a girar, nos persinamos y vamos a empezar a desmoldar. Siempre los moldes de silicón para mí son un reto. Me gusta mucho más utilizarlos en frío, pero al parecer les iba a decir no me quedaron mal, pero creo que ahí salió volando un bracito. A ver, vamos a ver. Sí, salió volando un bracito, pero bueno, no pasa nada. Se lo pegamos. Se lo pegamos o no lo comemos, lo que ustedes quieran. Entonces sí, es importante engrasar con bastante aceite para que no se peguen. Vamos a desprender estas primero. Sí se ven muy desprendidas de los lados, no sé si están pegadas de acá arriba. Ok, pero ya salió una. Y así nos vamos a ir desmoldando todas. Miren, estos quedaron súper lindos. Y ahora sí, ya que los tenemos desmoldados, los vamos a dejar enfriar por completo. Entonces es bien importante que engrasen muy bien con aceite y que desmolden a los 5 minutos de haber salido. Cuando dejamos más tiempo, puede que se empiecen a pegar. Entonces es bien importante respetar ese tiempo. Vamos a dejar que enfríen por completo para hacer una decoración súper linda que les va a encantar. Ya que tenemos los brownies fríos, vamos a hacer un glaseado y le voy a poner polvo de merengue. Tengo aquí azúcar glass y le estoy agregando un poco de polvo de merengue. Lo voy a mezclar y esto es nada más para que el glaseado se me haga un poquito más firme de lo que normalmente estaría y seque más rápido. Voy a mezclarlo muy bien. Ya que lo tengo integrado, voy a ir agregando agua de a poquito porque quiero un glaseado bastante espesito. Si se llegan a pasar, acuérdense que lo arreglan agregando más agua. Digo, más azúcar glass. Este glaseado le pueden poner sabor, le pueden agregar un poquito de vainilla, extracto de almendra, canela, lo que ustedes quieran. Unas gotitas de esencia de naranja, creo que le iría muy bien por el sabor de estos brownies que son de jengibre. La combinación de chocolate con jengibre y canela de verdad que es espectacular, no duden en hacerlo, les van a encantar. Y obviamente en lugar de hacerlos así como los hice yo, los pueden hacer como el brownie tradicional y les queda el acabado del brownie por la parte de arriba, los hacen en cuadritos y está también perfecto. Ya se está formando el glaseado, ahorita está mega espeso, tampoco lo quiero tan espeso, un poquitito más de agua ya, es bien poquito lo que necesito ya. Este polvo de merengue tiene un saborcito ligero como a vainilladito, entonces yo no le voy a poner ninguna especie ni esencia a mi glaseado. Voy a traer un poquito de azúcar porque creo que me quedó de más de líquido. Voy a agregar aquí, esto es una cucharada, voy a agregar un poquito y ahorita voy a ver si necesito más. Me pasé de agua y así se corrige muy fácil.
Sigue corriendo, voy a agregar toda la cucharada completa y yo creo que con esto ya va a quedar listo. Ahora sí está espeso como lo necesito. ¿Te fijan? Ya no corre tan fácil, sino que está más firme. Entonces lo voy a verter a una manga desechable y ahorita vamos a empezar a decorar ya nuestros brownies. Voy a comenzar cortando cualquier cosita, porque la verdad quiero que me salga muy fino, sobre todo para el brownie del copo de nieve, y voy a empezar a trazar lo que me marca el molde. Ahora voy a marcar las líneas. Pero es bien importante la textura que le den al glaseado para que se les mantenga la forma. Ya así quedó el primer brownie, queda súper lindo. Y ahora vamos a hacer un monito. Le voy a poner sus ojos. Y también tiene 2 botones. Y así queda el monito. Entonces así me voy a ir decorando cada uno de estos hasta terminar. Y una vez que ya están listos, todos decorados, así quedan, vean qué belleza. Y ya los voy a empezar a ir acomodando en un plato que esté lindo y los vamos a ir acomodando. Es importante dejar que se sequen. La verdad que con el polvo de merengue secan muy rápido y los vamos a ir acomodando. Y así terminamos ya con los brownies. La verdad quedaron hermosísimos. Me encanta, quedan súper lindos. Es una opción súper diferente para esta Navidad. Estos brownies con ese toque de jengibre, de canela muy sutil, pero que se percibe un sabor diferente, un sabor muy navideño. Son ideales para regalarlos, los pueden acomodar en cajitas, los pueden acomodar también en bolsitas y regalarlos en individual, en bolsitas de celofán con un moño lindo. Los pueden hacer en cuadrado, con forma navideña, como ustedes quieran. Tienen muchísimas posibilidades con esta receta, que espero que la disfruten mucho. No dejen de suscribirse al canal y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.